Hola, ¿cómo están, amigos? Es un gusto poderles saludar de nuevo cuenta en esta hermosa mañana. Quiero agradecerles en verdad a cada uno de ustedes porque de una u otra manera hacen el esfuerzo por ver este video, por compartirlo, y de verdad esa es nuestra oración, que este mensaje basado en la palabra de Dios sea de bendición para su familia, sea de edificación y que de una u otra manera nos ayude para hacerle frente a esta situación que estamos viviendo el día de hoy. Pues Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. El día de hoy vamos a estar meditando en la palabra de Dios basado en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 5. La semana pasada dijimos que estaremos viendo este tema de cómo enfrentar las crisis. Y está basado en el capítulo 5, el 6, el 7, básicamente, de lo que vamos a estar observando. Curiosamente, siempre la palabra de Dios aplica, aunque es historia, pero es relevante para nuestros días y nos sirve de enseñanza para hacerle frente a los desafíos que estamos enfrentando el día de hoy. La semana pasada dijimos que habían dos maneras, en cierto sentido, de cómo podemos enfrentar las crisis. Por un lado, observamos la manera equívoca, fue lo que analizamos a la luz de este capítulo, del capítulo número 5 del primer libro de Samuel. Pero también observamos la manera acertada. Observamos cómo el pueblo determinó hacerle frente a los filisteos de una manera equívoca, basándose en sus propias fuerzas, ejerciendo su propia voluntad, actuando sin consultar a Dios, no haciéndose responsable de sus actos, sino antes bien echarle la culpa a los demás y también a Dios. Decidieron poner su confianza en los elementos religiosos, sin importarles su espiritualidad. En otras palabras, sin importarles su relación personal con Dios. El día de hoy vamos a observar cómo Dios actúa en medio de las crisis. Si bien es cierto, hemos venido tratando de observar o de responder la pregunta de cómo debemos de responder nosotros ante las crisis, como si todo dependiera de nosotros. Pero recordemos que en el proceso Dios también actúa. Dios también lucha en nuestro favor. En el proceso de la historia, Dios también tiene su labor. Ahora, Dios había emprendido un fuerte castigo para el pueblo de Israel y ante la familia de Elí, por su pasividad ante la maldad de sus hijos en el ejercicio de sus responsabilidades. La historia en el capítulo nos narra que el pueblo de Israel había sufrido una derrota. En la batalla habían miles de soldados israelitas que habían muerto, dentro de los cuales se encontraba Ofni y Fines, hijos de Elí, culminando así también con la captura del arca del Señor, como una señal de derrota ante los dioses de los israelitas. ¿Será realmente cierto todo esto? ¿Puede ser nuestro Dios derrotado? ¿Puede ser nuestro Dios humillado? ¿Pisoteado por otros dioses? ¿Permitirá la burla de otras naciones? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios ante las crisis? En primer lugar, Dios nos recuerda que no hay nadie como Él. A la luz del capítulo 5 que vamos a dar lectura, Dios nos recuerda que no hay nadie como Él. Yo quiero que me siga en este pasaje que está basado en el primer libro de Samuel, el capítulo número 5, el que dice de la siguiente manera. Dice: después de capturar el arca de Dios, los filisteos la llevaron de Ebenezer a Asdod y la pusieron junto a la estatua de Dagón en el templo de ese dios. Al día siguiente, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo, boca abajo frente al arca del Señor. Así que la levantaron y lo colocaron en su sitio. Pero al día siguiente,
Cuando se levantaron, volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo boca abajo frente al arca del Señor. Sobre el umbral estaba su cabeza y sus 2 manos, separadas del tronco. Por eso hasta el día de hoy, ninguno de los que entran en el templo de Dagón en Asdod pisan el umbral, ni siquiera los sacerdotes. ¿Cuál es la respuesta de Dios ante las crisis? Como observamos, Dios nos recuerda que no hay nadie como Él. El versículo 1 y el versículo número 2 nos recuerdan y nos hacen adentrar al contexto de lo que estaba sucediendo. Dice que después de capturar el arca de Dios, los filisteos la llevaron de Ebenezer a Asdod y la pusieron, dice que junto a la estatua de Dagón, en el templo de ese Dios. Los filisteos, en cuanto a su religiosidad, era un pueblo politeísta. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían muchos dioses. Era un pueblo que adoraba a la multitud de dioses. Un profesor en el seminario nos decía y usaba este término monoteísta para dar a entender que adoraban a cualquier mono que se les ponía enfrente. De hecho, algunos observan que el hecho de que se hayan llevado el arca de Dios era también con el fin de usarse como un amuleto más, como un dios más a quien ellos podrían adorar. Uno de los tantos dioses de los filisteos era Dagón. Este dios, por lo regular, tenía la figura o el aspecto de un hombre y de un pez a la vez. La mitad de la cintura, de hacia arriba, tenía la forma de un ser humano, tenía brazos, tenía cabeza, tenía ojos. Y la mitad hacia abajo era la figura o tomaba la forma de un pez. Era conocido también como el dios de los peces o el dios de la agricultura. Y los filisteos lo adoraban como una señal de fertilidad, como una señal que les podría garantizar éxito en las cosechas o en la pesca. Era una práctica común en el antiguo Medio Oriente que los conquistadores colocaran los ídolos capturados en los templos de sus propias deidades. Sin duda, se creía que los dioses de los victoriosos habían vencido y capturado a los dioses de sus enemigos. Así que los filisteos creían que ahora Dagón había vencido y había capturado a nuestro Dios, que había capturado a Jehová. Sin duda, esto era un insulto hacia el Dios vivo y al Dios verdadero. Pero pronto comprobaron que Dagón no tenía ni a su propia estatua bajo su control. Recordemos que el pueblo de Israel estaba atravesando uno de los peores momentos de sus vidas. Una crisis en la cual Dios había permitido que las consecuencias de su pecado, de su maldad y de su traición los alcanzaran. En medio de las tormentas que arreciaban, en medio del miedo que se había apoderado en Israel, nuestro Dios les recuerda y nos recuerda a nosotros. Escúcheme bien, nos recuerda a nosotros que Él sigue estando con nosotros, que Él sigue teniendo el poder, sigue teniendo el control, Él sigue siendo el Dios todopoderoso. El Señor nos recuerda que Él no cambia. El Señor nos recuerda que Él no cambia. Las crisis surgen día a día, llegan y se van. Pero nuestro Dios es inmutable. En otras palabras, nuestro Dios no cambia. Su amor, su fidelidad permanecen para siempre y sus misericordias, como dice su palabra, se renuevan cada mañana. El Señor nos recuerda que Él sigue obrando. Dice el versículo número 3 que al día siguiente, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo boca abajo, frente al arca del Señor. Así que la levantaron y la colocaron de nuevo en su sitio. Mi pregunta es, ¿quién hizo todo esto? ¿Quién derrumbó a la estatua de Dagón?
y la puso boca abajo frente al arca del Señor. ¿Quién fue? Dios mismo. Dios mismo. No necesitó de personas o de un ejército para defenderse. Por supuesto que no lo necesitó. Dios nos recuerda que no hay nadie como Él. Es interesante observar que este Dios Dagón no podía hacer nada por sí mismo. Y lo más sorprendente es que este Dios de los filisteos necesitó de personas para ser levantado. Es irónico. Se supone que este Dios era quien debería de levantar a los filisteos y no lo contrario. Aquí observamos a los filisteos levantando a su propio Dios. El Dios de los filisteos era un Dios que no tenía vida, no podía hacer nada por sí mismo, necesitaba forzosamente la ayuda del ser humano. No podía moverse por sí mismo, necesitaba que alguien lo trasladara. En este caso, ponerse de pie. Qué necio es creer y pensar que los dioses necesitan de nosotros para ponerse de pie. ¿No se supone que ellos deben de levantarnos a nosotros? ¿No se supone que esos dioses son los que deben de darnos aliento? ¿Son los que deben de darnos esperanza, consuelo, ánimo en estos tiempos de crisis? Sin embargo, esto es lo que sucede. ¿Sabe por qué? Porque son ídolos. Y los ídolos, como observamos la semana pasada, no son nada. Son buenos para nada. Isaías 46, los versículos del 1 en adelante, dice lo siguiente. Sus ídolos son llevados por bestias de carga. Pesadas son las imágenes que por todas partes llevan. Son una carga para el agotado. Todos a la vez se someten y se inclinan. No pudieron rescatar la carga y ellos mismos van al cautiverio. Escúchame, familia de Jacob, y todo el resto de la familia de Israel, a quienes he cargado desde el vientre y he llevado desde la cuna, aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo. Yo los sostendré. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Los sostendré y los libraré. ¿Con quién vas a acompañarme? ¿O a quién me vas a igualar? ¿A quién vas a asemejarme para que seamos parecidos? Algunos derrochan oro de sus bolsas y pesan plata en la balanza. Contratan a un joyero para que les haga un dios. Y ante ese dios se inclinan para adorarlo. Lo levantan en hombros y lo cargan. Lo ponen en su lugar y allí se queda. No se puede mover de su sitio. Por más que clamen a él, escuche bien, dice, no habrá de responderles, ni podrá salvarlos. Nuestro Dios es el único que puede darnos paz. Nuestro Dios es el único que puede darnos aliento. Es el único que puede levantarnos con su gracia, con su amor. Es el único que puede proveernos de esperanza. El Dios de la Biblia. Bendito sea el Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Bendito sea nuestro Dios. El triunfo del arca sobre Dagón también representa lo siguiente: la victoria de Cristo sobre el imperio o sobre el reino de Satanás, derrotado en la cruz del Calvario. Pone al descubierto la mentira ante la verdad, lo corrupto ante la gracia de Dios. Al final, todos los ídolos caen. El esfuerzo de ponerse de pie será en vano. Al final, todos los ídolos caen. El esfuerzo de ponerlos en pie será en vano. Confiemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Pongamos toda nuestra esperanza en Él. El versículo número 4 dice: pero al día siguiente, cuando se levantaron, volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Sobre el umbral estaba su cabeza y sus 2 manos separadas del tronco. Por eso, hasta el día de hoy, ninguno de los que entran en el templo de Dagón en Asdod
pisan el umbral ni siquiera los sacerdotes. Los filisteos querían humillar a nuestro Dios delante de su dios Dagón y terminó siendo humillado y derrotado. ¿No le parece que aquí hay algo de humor? ¿Se imagina la escena? Los filisteos levantándose en la mañana van en busca de su Dios y lo encuentran que está derrotado y humillado ante el arca de nuestro Dios. Los filisteos querían humillar a Dios y Dios los humilló a todos, demostrando así su poder al descargar su mano contra todos ellos. Y este es el segundo punto: cómo actúa Dios en medio de las crisis. Dios actúa con poder. El versículo número 6 dice lo siguiente: el Señor descargó su mano sobre la población de Asdod y sus alrededores y los azotó con tumores. Es interesante observar que Dios no necesitó de nadie para defenderse y a la vez castigar a todos aquellos que le habían tomado como un objeto de burla. Dios no necesitó de un ejército para que el arca fuera devuelto a la casa de los israelitas. Él mismo hará que los filisteos lo devuelvan y se aseguren de que el arca de Dios llegue a su destino. Dios desplegó su poder, castigando duramente a los filisteos con fuertes tumores. El colapso de su ídolo apenas los había desconcertado, pero sus sufrimientos personales muy pronto los persuadieron que nuestro Dios era un Dios poderoso y que seguía activo debido al arca del pacto que tenían en su propio templo. Dice el versículo número 7. La gente de Asdod reconoció lo que estaba pasando y declaró: el arca de Dios de Israel no puede quedarse en medio de nuestro, porque ese Dios ha descargado su mano sobre nosotros y contra nuestro Dios Dagón. A pesar de que los filisteos acababan de presenciar una gran victoria del Dios de Israel sobre su Dios Dagón, no actuaron a raíz de ese indicio hasta que fueron personalmente afligidos con tumores. De manera similar, mucha gente hoy en día no responde al llamado de Dios hasta que experimenta un dolor personal, un dolor familiar, hasta que no pasa por una tragedia o una situación como esta. Si usted ha vivido alejado de nuestro Dios, aproveche ese tiempo y búsquele. No espere que las situaciones empeoren. No espere a una tragedia. El tiempo de buscar a Dios es hoy. Dios les dio oportunidad a los filisteos de escuchar a Dios al ver la caída de su Dios. Y no reconocieron su voz, o más bien, no quisieron entender a Dios. Pero Dios iba a seguir insistiendo y ahora lo iba a hacer a través de la plaga. Por lo regular, así es Dios. Busca maneras para comunicarse con nosotros. Isaías capítulo 55, el versículo número 3, 6 y 7 dice de la siguiente manera. Versículo número 3 dice: presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno, conforme a mi constante amor por David. El versículo número 6 dice lo siguiente: busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. ¿Qué hace Dios en medio de la crisis? Dios se acerca a nosotros. Dios se acerca a nosotros. Observe el versículo número 8 que dice de la siguiente manera: así que convocaron a todos los jefes filisteos y les preguntaron: ¿qué vamos a hacer con el arca de Israel? Trasládenla a la ciudad de Gat, respondieron los jefes, y así lo hicieron. El arca de Dios representaba la presencia de Dios mismo, acercándose hasta donde estaban los filisteos paganos.
Era Dios intentando abrir los ojos cegados. Sin embargo, ellos no quisieron reconocer a Dios. Se cuenta en alguna ocasión que una vaca estaba tomando agua de un bote, de esos de 20 litros, metió su cabeza para beber agua y la cabeza quedó atorada con el bote, de tal manera que no podía respirar bien y se quejaba. En eso observó el dueño de la vaca lo que estaba sucediendo. Inmediatamente corrió a donde estaba la vaca e intentó ayudarle, pero cuando la vaca escuchó que venía alguien y no ver quién era, inmediatamente corrió. Cada vez que el dueño se acercaba a la vaca para ayudarle, la vaca corría, hasta que por fin tuvieron la oportunidad de lazarlo y entonces pudieron quitarle ese bote. Yo me imagino a la vaca que pensaba que alguien se acercaba para hacerle daño, cuando no era así. Esta historia nos recuerda un tanto a nosotros, o principalmente a aquellos que viven alejados de Dios, que están pasando por una crisis, que en lugar de dejarse ayudar por Dios, mejor deciden huir de Dios, mejor deciden alejarse de Dios, como lo hizo o lo hacía esta vaca, y de la misma manera estaban actuando los filisteos. Ellos no querían saber nada de Dios. El problema es que cada vez la crisis arreciaba. Y yo te hago esta pregunta a ti que me escuchas. ¿Hasta cuándo permitirás que Dios sea quien tome el control de tu vida? Dicen los versículos siguientes, dice: pero después de que lo trasladaron, el Señor castigó a esa ciudad, afligiendo con una erupción de tumores a sus habitantes, desde el más pequeño hasta el mayor. Eso provocó un pánico horrible. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Pero tan pronto como entró el arca en la ciudad, los habitantes se pusieron a gritar: nos han traído el arca de Dios de Israel para matarnos a todos. Por eso convocaron a todos los jefes filisteos y protestaron: llévense el arca del Dios de Israel, devuelvan a su lugar de origen para que no nos mate a nosotros y a todos los nuestros. Y es que el terror de la muerte se había apoderado de la ciudad, porque Dios había descargado su mano sobre ese lugar. Los que no murieron fueron azotados por tumores, de modo que los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo. Como conclusión de esta meditación, déjeme recordarle lo siguiente: que Dios tiene el control en medio de la crisis. Y nos recuerda que Él no cambia, que Él sigue obrando y que no hay nadie como Él, de tal manera que podamos estar seguros en sus manos. Podrá asomarse el miedo, pero le recuerdo que Dios sigue con nosotros. Dios actúa con poder sobre sus enemigos, sobre los enemigos de sus hijos, porque Él tiene el cuidado absoluto de cada uno de nosotros. Dios sigue al pendiente de nosotros y sigue salvándonos sin darnos cuenta. Permita la ayuda de Dios en su vida en este tiempo. Abra su corazón, abra las puertas de su familia y permita que Jesucristo deje entrar en su hogar. Dios les bendiga. Gracias por escuchar este mensaje. Es mi oración de que el Señor nos ayude y que el Señor esté con cada uno de ustedes. Vamos a orar. Amado Dios, agradecemos tu presencia en nuestras vidas. Agradecemos tu palabra porque hoy más que nunca nos vuelves a recordar, Señor, que tú sigues teniendo el control de toda esta situación que estamos viviendo y de las cosas que pudieran avecinarse. Gracias por recordarnos que eres un Dios poderoso, eres un Dios soberano, eres un Dios que está al pendiente de cada uno de nosotros. Padre, en este momento yo quiero orar por cada una de las personas que están viendo esta transmisión. Yo quiero rogarles, mi Dios, que tú seas en sus vidas, que estés con ellos, que les ayudes en estos momentos críticos. Cualquier miedo, cualquier angustia, cualquier preocupación que pudieran estar enfrentando, Dios, que tú les ayudes, que les abraces con tu amor, con tu presencia, que puedan sentir tu cobijo, Señor, en sus hogares. Padre, que tus ángeles acampen alrededor de cada familia para cuidarnos, Señor, ante esta contingencia que estamos atravesando.
Padre, oro por cada familia que está viendo este video, sobre todo, Señor, por sus finanzas. Padre, yo quiero rogarte, Dios, que les prosperes, que les des sabiduría, Dios, a organizarse y administrar mejor sus recursos en estos tiempos. Gracias, porque hasta ahora nos has sostenido. Hasta ahora tú sigues siendo nuestro Dios. Y hasta ahora tú has estado con cada uno de nosotros. Bendice a tu pueblo en esta mañana. En Cristo Jesús oramos. Amén.